Hola a todos, mientras se van uniendo, muy bien, les voy a recordar que por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Gracias. Bienvenidos a todos y vamos a empezar en un par de minutos hasta esperar que todos se unan y muchas gracias por su paciencia. Tuvimos un par de problemas técnicos, pero ya están resueltos. Muchas gracias. Soy, por favor, me avisas cuando todos ya estén listos en la sala. Ya, estamos listos para empezar. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y reunirse con nosotros. Mi nombre es Gemma Nelson, soy asesora para la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y voy a ser la moderadora de esta sesión sobre el tratado, sobre el comercio de armas. Y ha sido un privilegio tener aquí a Anna McDonald con nosotros, que va a ser nuestra presentadora principal. Y antes de empezar en el programa, vamos a hablar solo unos anuncios. Por favor, si es que dejan sus celulares en silencio, de modo que todos los presentadores se puedan hablar también y todos sus micrófonos también cerrados. Zoe les va a poner las instrucciones de la interpretación simultánea en el chat. Ustedes pueden habilitar la interpretación de idiomas, haga clic en el icono del mundo en la parte inferior de la pantalla junto al botón de grabación y seleccione el idioma de su preferencia. También vamos a tener la presentación de Ana y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y dejarles un espacio para poder hacer un debate o discusión pertinente. También si es que alguien tiene alguna pregunta o algún problema que quisiera resolver. Entonces, parece que no. Ok. Yo, por favor, pongan en el chat su nombre, su afiliación, la organización para la que trabajan, por favor. Si es que pueden presentarse en el chat. Y mientras hacen eso, voy a presentar a nuestra presentadora principal, Ana. Por favor, preséntense en el chat con su nombre y su organización. Tenemos el gran privilegio el día de hoy de tener a Ana McDonald con nosotros. Ella es una activista y una líder de defensa con 25 años de experiencia que lidera las coaliciones y campañas activas. Ella era una líder clave en la campaña exitosa del tratado sobre comercio de armas. Y ella coordinó la coalición de 250 organizaciones en más de 100 países y trabaja estrechamente con muchos gobiernos en el sur global o de Corea y de control de armas. También dio servicios de consultoría con la ONU en Palestina y también capacitación en sitio y en tierra con iniciativa de liderazgo ejecutiva en las armadas y ha trabajado también en procesos de tratados. Su capacitación se enfoca en el storytelling de las personas para lograr campañas exitosas y cómo estas pueden tener impacto en múltiples escenarios. También Ana es una consultora de defensa en UNICEF y tenemos el honor de tenerla a ella con nosotros para que ella nos dé su experiencia y toda su experiencia hacia nuestro tratado de no proliferación de combustibles fósiles. También vamos a tener una presentación primero de Ana y luego vamos a tener el espacio, como les dije, de preguntas y respuestas. Así que te damos la bienvenida, Ana, y puedes empezar tu presentación. La palabra es tuya. Muchísimas gracias. Voy a tomar ahora mi presentación. Voy a subirla. Muy bien. El tratado de armas, el primer tratado para regular las armas convencionales y el comercio de estas químicas y biológicas, tanques, hasta las balas y armas, hasta hace 2 años. Pero la campaña empezó hace más de una década y antes de eso y con mucha planificación, muchísimas personas de diferentes regiones. Una reunión significativa en Nairobi a inicios de los años 2000, particularmente en África y otras regiones. Nosotros nos juntamos para hablar sobre la violencia debido a las armas y cómo las ONGs podían hacer una campaña para tratar de abordar estos problemas. Hubo muchas discusiones técnicas
muchos insumos basados en políticas y pensando un poco sobre los marcos para nuestra campaña. También fuimos a la doctora Oliva Kobusinje, trauma surgeon. Ella es una cirujana de trauma en Uganda y hablábamos sobre este tema de las armas y la violencia. Y ella decía que esto realmente era como barrer el piso, pero que se necesitaba muchísima paciencia y muchas cosas, muchos problemas empezaron a traer y hubo muchos problemas, especialmente con las balas y se necesitaba muchos recursos para reparar a cada persona y decían, ninguna de estas armas que matan a nuestras personas son hechos en África, nada de eso del comercio existe en África, sino que vienen fuera del continente. Ustedes necesitan ayudarnos para nosotros poder hacer algo con esta inundación de armas y violencia. Y ahí es donde empezamos a enfocar. Desde ahí el plan empezó a cimentarse para poder llegar a un tratado sobre el comercio de armas, para llamar a todos los gobernantes y empezar a sentar las bases y crear conciencia alrededor del mundo. La idea era apuntar a algo mucho más alto. En el 2013, tres gobiernos de Mali, Costa Rica y Camboya pensaron que era una buena idea poder ayudarnos. El resto realmente no nos apoyaban, era ridículo, éramos idealistas, ingenuos, todo eso nos dijeron. Empezamos entonces con la campaña y nos decíamos, sí, esta campaña realmente puedo lograrlo, posiblemente no están apuntando tan alto como se debe. Lo segundo es cómo nosotros planeábamos y cómo pensábamos sobre el poder crítico. ¿Cuál es el poder en esta situación? ¿Quién lo tiene y cómo está siendo ejercido este poder? Y esto se enfocó en nuestra primera estrategia, apuntando a tener un gobierno en cada región global del mundo que pueda prepararse y apoyarnos en este tratado, lo que le llamábamos a los países champion o campeones o defensores. Si es que teníamos un país por cada región, gradualmente nosotros podíamos construir con apoyo. Crucialmente empezamos a escoger gobiernos que nosotros como coalición teníamos algo de presencia, de modo que sabíamos que podíamos influenciar. Ese gobierno mostraba algún potencial interés en las campañas y nuestro equilibrio muchas veces era un problema, pero tenemos que mostrar evidencia. Entonces queríamos irnos mundialmente y cómo esto empezó a crecer. Las campañas, tuvo un acto activismo en más de 100 países, pero crucialmente siendo parte de la coalición dio a que las personas sean parte de algo mucho más grande. Algunos países, la coalición era enorme, muchas organizaciones se unieron, en otros países posiblemente habían 2 o 3 involucrados, pero siempre eran parte de la coalición global. Y tuvimos esa energía que trabajamos conjuntamente en la coalición y lo que se apuntaba era mucho más poderoso. Las coaliciones son mucho trabajo, mucho compromiso, el dejar al lado su identidad y también el branding de su propia organización en algunos casos. Y eso es difícil. Yo trabajaba para Oxfam, que es una organización internacional enorme, y Amnistía Internacional también grande, y muchas otras pequeñas organizaciones de base nacionales e internacionales. Nosotros tuvimos que buscar muchas estructuras y maneras de trabajar para tener todas las voces de todos para ser escuchadas y trabajar conjuntamente para trabajar con las diferentes piezas que teníamos. Es algo que nosotros desarrollamos en el tiempo. Tuvimos muchos errores, sí, pero gradualmente nosotros crecimos de la mejor manera, en la forma como trabajamos. La lección clave es encontrar las estructuras y cómo se trabaja conjuntamente después. Era sobre demostrar el apoyo y empoderar al movimiento. Le empezamos lo que se llamaba la campaña de 1 millón de caras o de rostros. Esto era con selfies y con teléfonos inteligentes para que ellos pongan su cara y poner esto. Y nosotros queríamos ahora 10 millones de rostros, pero al comienzo era 1 millón de rostros y esto fue una gran cosa para nosotros. Nosotros presentamos esto a la ONU con estos rostros simbólicos y a los gobiernos y mostramos cuánto apoyo teníamos nosotros. La tercera lección era a largo plazo. Tenían diferentes etapas que se llevaron a cabo en la campaña con los detalles de estos. Nosotros, para propósitos de esta charla, quiero decirles que eso tomó mucho tiempo, lograr algo tan transformativo
especialmente el comercio de armas, no iba a ocurrir de la noche a la mañana y necesitamos ese compromiso. Y eso es bastante difícil en ese momento. Las organizaciones más grandes, cuando yo trabajaba para Oxfam, tenían planes de 3 años, ciclos de 3 años, y una campaña donde tratábamos de ser tan ambicioso no entraba en esa necesidad de un ciclo de 3 años. Necesitábamos mucho compromiso y en ese momento nosotros persuadíamos a muchas de nuestras organizaciones para que se comprometan en esto mientras gradualmente hacíamos el proceso. Nosotros, desde esa primera reunión en Nairobi, lanzamos la campaña en el 2013, tuvimos un gran descubrimiento en 2006, cuando 7 gobiernos se reunieron, algunos eran gobiernos champion o campeones o defensores con los que trabajábamos para lograr. Tuvimos una resolución para poder trabajar en el Tratado de las Armas y esto nos permitió a nosotros a empezar una negociación o un proceso de negociación de 7 años dentro de la ONU. Es un poco complejo el tratado de armas y lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje de manera más accesible. La lección siempre era, siempre buscar las formas, no bajar la campaña, sino hacerlo más accesible. Nosotros teníamos todo un equipo de abogados de Oxfam y nos daban muchos productos que se sujetaban a la regulación global. Todo, desde los frutos, teníamos muchos productos como los muebles, frutos, etcétera, para poder promocionar esto. Hablábamos sobre estas armas mortales. Nosotros decíamos muy bien cómo nosotros podemos hacer que tenemos estos hilos como de bananas y otros comparados con armas. Entonces, cuando empezábamos a la fase de negociación de la campaña, nos ayudó a nosotros presentar cuál era el problema que enfrentábamos y lo mortal que eran estas armas y que no estaban sujetas a regulación y muchas veces se hablan de los frutos y de la sanidad de estos, pero nosotros teníamos que explicarlo de esta manera a todas las audiencias y la importancia de los medios también fue importante. ¿Cómo amplificar ese mensaje? Se hizo una conferencia de prensa aquí con John Hansen, de la estrella de Black Diamond, de una película de Hollywood en ese momento. Había también diplomáticos y entonces entraban en los medios y con diferentes idiomas. Esto fue crucial. Que solamente ir a través de los medios tradicionales. También hacíamos redes sociales. Así que de nuevo y de nuevo y de nuevo. Simplemente de mandar el mensaje una vez no era suficiente. Siempre tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo y encontrar maneras creativas en la cual nosotros queremos que llegue ese mensaje en todas partes. Segundo, es también saber cómo confía su audiencia en estos mensajes. Muchos países del África fueron apoyados para ese tratado. Ellos fueron campeones para nosotros. Y cómo nosotros nos comprometimos y participamos con diferentes gobiernos en todo el mundo fue crucial para nuestra campaña. Tuvimos puntos focales sobre armas, control de armas, campañas que se basaban en países o regiones. Hablábamos con el lenguaje apropiado en todos estos países y ya que eran de la región, también llegamos a la política y el contexto de la campaña política. Y esto fue crucial también para nosotros, de manera similar, pensando en el mensaje correcto cuando llegábamos a las negociaciones. Esto era clave. Así que la ONU tuvo un foro democrático que en teoría cada país no tiene una voz igual o un voto cuando se trata de la Asamblea General de la ONU y que los recursos pueden ser bastante inequitativos. Si es que nosotros hablamos de la coalición de Francia en Nueva York, se encuentran como 100 diplomáticos que trabajan allí. Y cuando hay algo como el tratado de armas, se necesita una declaración de 10 o más personas que trabajan sobre eso. Si van a una misión de Liberia, que está en esta fotografía, ustedes van a encontrar 5 personas que trabajan en toda una misión y se espera que se cubra la misma cantidad de problemas. Y esto sí nos lleva a una gran inequidad cuando se trata de las negociaciones mismas y puede llevar a que los gobiernos tengan menos recursos, menos personas, menos confiados en poder hablar, porque simplemente no tienen el espacio y todas las personas que se necesitan sobre todo estos problemas y los aspectos técnicos que se debían discutir. Una de las cosas para abordar esto es que nos trabajamos estrechamente con el gobierno de Liberia. Hicimos la debida diligencia con el presidentes de África para que puedan apoyar en este tratado de armas. Lo que encontramos es que si es que nosotros trabajamos estrechamente con los gobiernos africanos y los alentábamos a ellos a intervenir en los puntos clave, otros gobiernos del continente entonces venían detrás de ellos y decían, muy bien, yo también voy a apoyarme con el gobierno de Liberia, y al tener un gobierno que hable, nosotros podíamos llegar a 5, 10, 20, 30 y eso nos ayuda a nosotros a movilizar regiones
para poder ayudarnos a entregar ese mensaje a un gran número de países y gobiernos que podían apoyarnos en diferentes áreas. En particular, también hicimos un informe que se llamaba Africa is Missing Billions. África está perdiendo millones. Esto era sobre el costo económico de la violencia y el conflicto armado en África. El mismo el monto de dinero entraba en el continente y se iba en el costo económico de este conflicto y de las armas. Esto fue una estadística poderosa que los gobiernos africanos que seguían en las negociaciones y seguían, y que habían otra manera y otro ángulo en la cual nosotros podíamos gestionar ese mensaje y que llegue a todos, coordinando. La coordinación era muy importante. Si nosotros tratamos de alcanzar a los gobiernos, era crucial que nosotros hablemos con ellos en la ciudad capital, pero también al mismo tiempo nosotros llegábamos a los diferentes diplomáticos en los diferentes centros, en la Unión Europea, o en la Unión Africana, en el Caribe y en otros datos, así como diplomáticos en Ginebra y Nueva York, que ya tener todo ese alcance nos ayudaba a nosotros a ser mucho más grande en la suma de las partes y estábamos acercándonos a gobiernos de otros tipos de ángulos de manera simultánea y teníamos una buena coordinación de nuestro mensaje de manera mucho más eficaz. Luego era la comunicación. Para nosotros internamente poder hacer dentro de la campaña eso era crucial que nosotros nos comunicamos. No se puede comunicar suficiente dentro de una coalición. A veces es mucho más fácil si es que pensamos que todos saben lo que está ocurriendo en todas las reuniones cuando se asiste, pero no siempre se informa a todos los y no se actualiza y no se comparte. Entonces las personas automáticamente no saben estas cosas y esto es una receta para los conflictos, desacuerdos y confusión. Ciertamente nosotros aprendimos todas nuestras lecciones a lo largo de todo esto mientras procesábamos con la campaña y tratábamos de poner en marcha más estructuras y métodos en la forma que podíamos comunicar. Esta era una reunión de informativa que tuvimos con una de las reuniones diplomáticas que se llevó a cabo y que trataba de tomar ventaja sobre las campañas que venían, el estado de las negociaciones para tener un predía donde podíamos actualizar la campaña y que todos estábamos en la misma página, donde teníamos que argumentar, debatir algunos de los problemas, etcétera. Entonces, la comunicación es crucial, tanto como puedan, y por supuesto en múltiples idiomas. Nosotros siempre trabajamos el inglés, árabe, francés, español. En nuestras campañas y en nuestras reuniones, muchas veces cuando teníamos los recursos, podíamos traducir nuestros materiales de campaña clave en otros idiomas. Y eso también fue crucial para poder comunicar a toda la coalición y a audiencias o público en general y diplomáticos también. Cuando nosotros llegamos finalmente a las negociaciones mismas, y aquí es donde las cosas se volvieron más complejas, tuvimos que enfrentar toda esta campaña, había un enfoque público porque poníamos presión en los gobiernos y demostrar al público y sus demandas por el tratado. Cuando llegamos a las negociaciones, teníamos que mantener esto, pero también necesitábamos mucha experiencia técnica en el interior. Esta es una página de la agenda para una de las semanas de negociación. Como ven, hay múltiples cosas y actividades al mismo tiempo. Tiene abreviaturas y idioma o un lenguaje técnico. Y esto era parte de la coalición. Nuevamente, esta era una ventaja de tener una gran coalición, pero también es muy desafiante porque a menudo cada organización quiere estar en todos los problemas, pero nosotros ya habíamos traspasado en el punto donde nosotros pudimos tener grupos donde los colegas que eran expertos particulares en ciertos temas temáticos, por ejemplo, como municiones, derechos humanos, derecho humanitario y otros aspectos del tratado que se juntaron en grupos técnicos de trabajo y también grupos geográficos donde nuestros colegas alcanzaban a Latinoamérica, África, Asia, Europa, etcétera. Al hacer todo esto, podíamos nosotros cubrir mucho más de las reuniones de manera simultánea porque todos estaban tratando de hacer todo. También pudimos regresar e informarnos entre nosotros, pero también a los gobiernos rápidamente. Y nosotros casi siempre estábamos 2 pasos más adelante en estas delegaciones porque a través de la delegación
nos dividíamos cubriendo diferentes temas. Nosotros pudimos estar a la cima de todo lo que estaba ocurriendo. Nos ayudábamos unos con otros. Rápidamente tomábamos decisiones sobre aspectos particulares de las negociaciones y llegar con el mensaje. Había un aspecto clave, posiblemente intencional dentro de las negociaciones, y este es uno de los días, así vemos, una gran reunión, es enorme. Y en estas reuniones es fácil poder ser un poquito como el apoyo o tener personas que observan, pero nosotros queríamos asegurarnos de que todos sentían que estaban lo más involucrados posibles y se les daba el empoderamiento para tomar roles. Así que nosotros apoyábamos con los datos en Instagram, en Facebook, que tenían un rol específico, eran parte de un equipo geográfico o temático o del equipo de logística, de comunicaciones o del equipo de acción de campaña. Entonces nos aseguramos de que todos estén involucrados, que todos sean utilizados para fortalecer la coalición y nos ayudó a nosotros a ser mucho más fuertes en el sentido de que nosotros queríamos ejecutar bien esa campaña. Las cosas también pueden salir mal en las campañas todo el tiempo. Los gobiernos a veces cierran o deciden cerrar las negociaciones y nos sacan de ahí. Rápidamente desarrollamos una acción basada en imágenes para poder protestar de cómo los gobiernos nos silencian a nosotros y que no se involucran y las organizaciones, comunidades de base, las personas y si es que no se enfrenta a esta violencia, no se va a tener la buena información y resultados que nosotros queríamos tener. Nosotros reabrimos las negociaciones, pero lo hicimos dejando de ser lo que hacíamos, adaptándonos a la situación que tuvimos, lo importante que eran los planes de campaña, la capacidad de poder ser flexible cuando se necesita. Y eso es también muy, muy importante. También mantener a todos involucrados fue clave para nosotros mientras las negociaciones se desarrollaban. El Tratado de las Armas cubre una gran gama de aspectos. Teníamos grandes organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam que no participaron en grandes rangos de negociación en el tratado. Tenemos otras negociaciones a través de Transparencia Internacional, Unilever para poder enfocarse en las medidas de anticorrupción. Tuvimos organizaciones que trabajaban sobre la violencia basada en género, que específicamente quería una agenda específica sobre eso, con criterios para el tratado y también con enfoques específicos. En ese sentido, ¿cómo se mantiene a todos involucrados? ¿Cómo posiblemente se puede priorizar 50 temas diferentes en más de 100 organizaciones distintas? A veces hay elecciones difíciles que se deben tomar ahí. Lo que hicimos nosotros es establecer estructuras para poder consultar todo lo que sea posible y mientras nos permitía también tomar decisiones. Este es uno de nuestros retiros de liderazgo que tuvimos en medio de las negociaciones, una de las reuniones de negociación donde literalmente estábamos rankeando o estábamos clasificando estas líneas rojas o problemas dentro del tratado, lo que los gobiernos iban a decidir sí o no, y tratábamos de manera colectiva priorizar lo que nosotros íbamos a apoyar y aceptar como coalición. Tuvimos a nuestro equipo de liderazgo que pudo tomar decisiones en ese sitio y empoderar a la coalición. Tuvimos una amplia grupo de personas que trabajaban un poco más de tiempo y donde habían decisiones más grandes. Y luego tuvimos toda una coalición que salimos cuando podíamos, pero cuando había un momento difícil, habían decisiones importantes y necesitamos el insumo de todos. Tratábamos de ser lo más transparentes posibles dentro de ese proceso, pero también tratamos de involucrar a las personas de manera adecuada para poder hacer buenas decisiones mientras manteníamos a todos informados y dábamos consultoría en lo más que podíamos y de la manera más apropiada posible. También necesitábamos prepararnos para fallar. Algunas veces cuando yo estoy presentando sobre el tratado sobre comercio de armas, las personas dicen, parece tan fácil, se progresa de 1, 2, 3 y se va al tratado. Y a menudo se puede ver así cuando uno está informando a los demás sobre el éxito en última instancia, pero cierto, siempre hay desafíos, fallas en todo el camino. Hay cosas que no funcionaron y esto es lo que nosotros hicimos, que el mundo está observando y tratábamos de mostrar al mundo en las negociaciones de estos gobiernos y mientras estamos en estas negociaciones, las personas salían con gafas oscuras y nosotros teníamos un montón de personas alrededor de las embajadas y decíamos que todo el mundo está observando. Entonces no funcionó mucho como acción, pero estuvo bien porque nosotros aprendimos de eso, de cómo nosotros teníamos que conversar, enviar un mensaje sencillo
aquí las gafas oscuras no nos funcionaron y decíamos, muy bien, ok, no hay problema. Esto es simplemente recordar de cómo las cosas pueden suceder para los medios, en las redes sociales, y esto fue crucial. Así que permítanse tomar riesgos y estar preparados para fallar también, y eso es muy importante también, el tener también la confianza en su validación y decir, sí, puede pasar esto y pueden hacer esto. Tres cosas que ustedes deben saber antes de llegar a las conclusiones. La primera es conocer sobre sus cosas. En los últimos 10 años de campaña, nosotros produjimos 50 reportes de toda la coalición y de diferentes organizaciones. Es muy importante que ustedes tengan expertos que conozcan los detalles donde hay violencia basada en género, cómo van a afectar los estatutos, a las regulaciones, los específicos, los tipos de específicos de armas, etcétera. Se necesitan a los expertos y una evidencia basada en datos que esté informando sus posiciones. Por supuesto, también tienen que asegurarse de que toda la evidencia respaldada, vengan de informes, por ejemplo, de los diplomáticos y tener también un show metafórico. Nosotros imprimíamos y lo enviábamos a ellos y a los delegados, era mucho mejor. Teníamos eventos paralelos y a menudo nosotros veíamos que se invitaban a personas que hablaban con las invitaciones, se hablaba muchísimo más sobre esta tendencia y nos asegurábamos que los tomadores de decisiones escuchen nuestro mensaje mientras lo recibían. Y eso fue crucial para que nosotros podamos asegurarnos de investigar ese tema y llegar a los tomadores de decisiones. Esa era la intención. Segundo, conocer a las personas. Estos son embajadores de Trinidad y Tobago, un país que no necesariamente es un gran jugador dentro de las negociaciones internacionales, pero para nosotros encontrar estos diplomáticos que estaban preparados para ir muchísimo más allá de su trabajo y que nos apoyan a nosotros y luchar por las disposiciones clave que queríamos ver nosotros en este tratado fue crucial para nosotros. Nosotros construimos una especie de 15 gobiernos con mentes muy similares dentro de las regiones que estaban regularmente detrás bastidores y trabajamos tácticas, estrategias de cómo nosotros íbamos a avanzar en los diferentes aspectos dentro de las negociaciones del tratado. También el tener aquellos más eficaces, aquellos que trabajaban en el centro, dentro de los procesos, esto era crítico. Esto es de la Convención en los Derechos como de Personas con Discapacidad, y fue muy informativo para nosotros. Fue una discusión con unas colegas supervivientes que fueron parte clave de la coalición. Este es un aspecto que nosotros mejorábamos en la campaña. Posiblemente tuvimos un modelo extractivo que trabajaba con estos colegas sobrevivientes, usando las historias de las personas que impacten sobre la violencia y los conflictos de sus vidas y trabajar estrechamente con organizaciones supervivientes también. Y nos dimos cuenta que debíamos ser mucho más inclusivos en nuestro enfoque y abordaje. Así que nuestros supervivientes fueron parte clave dentro de los equipos de logística, de políticas, de la campaña, como un equipo de supervivientes, por un lado. No queríamos dejarlos aparte, sino incluirlos. Queríamos ser muy inclusivos, ser más auténticos de cómo nos presentábamos y teníamos mejores ideas y propuestas que plantear. También encontrar sus líderes es crucial aquí. Esto es Ginópolis, que es uno de los delegados de Ghana, y estaba diciendo que el texto, la versión del texto no era lo suficientemente fuerte para este tratado, pero fue parte de la parte técnica. Nosotros teníamos aliados, países de África Occidental, Caribe, CARICOM, y eso nos daba a nosotros ya 30 gobiernos y después de eso íbamos a otra región y hacíamos que se unan más, entonces hasta tener 70, 80 gobiernos que firmen, y de ahí llegábamos a los gobiernos más grandes y decíamos, miren, ¿cuántos han grabado esta afirmación, esta declaración? ¿Quieren ustedes unirse? Teníamos al 50% de la ONU y decíamos, ahí sí tenemos la mayoría de gobiernos que pedían esto, así que 109 era importante para nosotros, nos dio una declaración y el presidente de la negociación no podía ignorar porque había una mayoría de gobiernos que demandaban algo. Entonces, conocer a sus personas y cómo pueden ustedes avanzar con ellos es crucial. Esto es una foto de la comisión, y estábamos aquí, teníamos a muchas personas
la reunión, y ahí estuve yo y también con otros colegas para el tratado. Y la razón por la que estamos ahí es que nosotros construimos esta confianza en tantos años de trabajar estrechamente con el gobierno. Era automático que a nosotros nos llamen para las discusiones y nos ayudaban a descifrar cuál sería la mejor respuesta para una etapa en particular dentro de estos procesos, el poder estar detrás de bastidores, al igual que tener estas campañas de rostro público, era crucial para nosotros. Tercero, el conocer su proceso. Esto es muy, muy importante, el comprender cómo funciona la ONU, cómo se actualizan los procesos de tratados. Nosotros empujábamos a que el tratado sea negociado dentro de la Asamblea General, porque esta es una base de votos. Y si es que nosotros empezamos posiblemente en las conferencias lógicas en Ginebra sobre las armas, esto no hubiese ido tan lejos, hubiésemos sido bloqueados por uno o más gobiernos. Pero lo que ocurrió es que el gran proceso que nosotros tuvimos para los Estados Unidos, para que permanezca en el proceso de negociación a través de su cara diplomática, fue un acuerdo del texto final, se ha adoptado por consenso, no en una negociación en detalle, pero el texto final realmente. En la primera conferencia diplomática, el tratado fue bloqueado por los Estados Unidos en el 2012. Nosotros entendimos el proceso en ese momento y nosotros queremos trabajar de manera más estrecha con países más progresivos, México y otros. Nosotros pudimos apoyar una resolución y plantear un proceso diplomático avanzado, y cuando fue bloqueado nuevamente el tratado, esta vez por Siria, Corea del Norte e Irán, nosotros pudimos cambiar el texto de la Asamblea General. El texto mismo fue negociado, pensamos que fue más fuerte y lo hicimos más fuerte de lo que pudimos, y tuvimos una abrumadora de 154 y 104 en contra. Entonces, entender el proceso, entender a las personas, entender a su personal. Existen tres áreas de conocimiento que son críticas en este sentido. Para poder concluir, esta es el jefe de la delegación de los Estados Unidos, donde estaba una declaración que bloqueó la primera intención de la adopción del tratado en el 2012. Fue un momento muy deprimente para nosotros por tantos años, después de tantos años de trabajo y esfuerzo, y que el tratado sea bloqueado. ¿Saben? Cuando nosotros hacíamos la coalición y nos reuníamos, decíamos, son 20,000 diplomáticos y en la ONU, y que están ahí porque nosotros podíamos hacer eso, porque nosotros empezamos la campaña, por eso estuvieron ellos presentes. Nadie pensaba que esto podía ocurrir. Y ahora, esta es mi fotografía favorita, que lo tomé con mi iPhone ahí temblando un poco cuando se adoptó el tratado. Aquí tenemos todos los diplomáticos que estaban empujando en el salón. Fuimos a tres gobiernos. Esta es la posibilidad de que todo gobierno quiere decir en este tratado. Nosotros ya estamos listos con la estrategia. Creemos en el poder, así que les da aliento para que ustedes crean en su poder, para que ustedes se puedan mover hacia adelante su tratado. Ahí voy a hacer una pausa. Qué increíble y poderoso mensaje y presentación. Eso es lo que tengo que decir. Estoy realmente muy abrumada con todo esto, con todo el trabajo que ustedes han realizado y el trabajo y la experiencia que ustedes han compartido aquí con nosotros. Bueno, ahora voy a dar ahora un espacio, posiblemente hacer algo que debía haber hecho al inicio, que es presentar la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y todos también pueden recuperarse un poco de esta hermosa presentación, de esta gran presentación. Quisiera que piensen tal vez en algunas preguntas que quieran hacerle a Ana. Yo tengo realmente un montón de preguntas, pero vamos a ir primero con esto. Como yo dije al inicio del webinar, mi nombre es Gemma, yo trabajo dentro de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Las organizaciones, nos encontramos en un momento bastante poderoso y decisivo para el tratado. Nosotros tenemos ya más de 16 países que nos avalan, más de 100 entre países.
más de 500 organizaciones y más de 1 millón de personas alrededor del mundo. Existe una gran ola creciente de personas que quiere interactuar con el tratado y con la transición justa. Nosotros hemos tenido muchísimas reuniones esta tarde de que este impulso sea un cambio hacia cambios estructurales. Nosotros pero queríamos nosotros aprender de aquellos tratados que vinieron antes que el nuestro y una serie de lecciones y todas esas eh, exploraciones. Esta presentación del día de hoy es la tercera en esta serie y creo que las grabaciones están disponibles en línea. Ustedes vamos a tener al equipo técnico para que añada algunos links y acceso a la base de datos para que ustedes puedan revisarlo después. Esta es un poco la información desde la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. ¿Y por qué nos encontramos aquí con Ana el día de hoy? Sin más que decir, voy a escanear en la sala para ver si es que existe alguna pregunta que quisieran hacer. Nosotros ya tenemos una pregunta en el chat. Ana, no sé si es que podrías tomar un par de preguntas o te gustaría ir uno a uno. Lo que ustedes prefieran en realidad. Muy bien. Muy bien, tomemos esta que se encuentra aquí en el chat, ¿ok? Bien. Ana, ¿podrías decirnos cuáles son cuál es el papel de las organizaciones internacionales como Oxfam o Cuáqueros y Médicos Sin Fronteras? Ayudan a identificar a quienes están en el interés de trabajar con su grupo, contactos de base y de los medios de comunicación, líderes gubernamentales, tecnología, etcétera. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros teníamos un grupo ejecutivo y habían representantes geográficos y ellos proveían la dirección de disposiciones, de políticas, a tomar decisiones y la estrategia de la campaña, etcétera. Más allá de eso, como mencioné, nosotros tenemos puntos focales regionales que nos ayuda a coordinar y juntar el trabajo de los colegas en África, Europa, Asia. Y todos estos nos ayudaban y nos daban retroalimentación sobre las posiciones de los gobiernos. Tenemos la estrategia de los gobiernos campeón o campeones o defensores, como decíamos antes, y las interacciones que se tenían con esos gobiernos en tácticas que queríamos perseguir, la retroalimentación que teníamos de ellos mientras progresábamos en esta gran hoja de cálculo donde poníamos, muy bien, aquí tenemos los campeones, los defensores progresivos, los principales, los pasivos, tipo neutral, los oponentes activos, interponentes, los oponentes activos. Con ellos no nos juntábamos muchísimo, porque su estrategia no era dar mucho espacio a sus argumentos en nuestra táctica. La táctica era mucho más marginalizada en ese sentido. Habían enfoques para los gobiernos progresivos, con quienes queríamos trabajar para elevar el lenguaje del tratado, para llegar lo más lejos posible, y también desde los seguidores principales, ellos iban a los países productores para traerlos a bordo y eso era crítico. Los oponentes, nosotros los dejábamos realmente, nos apoyaban, sí, pero no hacían mucho y no queríamos que nos interrumpan. Y también trabajamos con aquellos que querían apoyarnos. Entonces tenemos diferentes ángulos para que puedan participar, ¿no? Por ejemplo, muchos de los gobiernos de África Occidental decían muy bien, hay una correlación entre la proliferación y el crimen, etcétera. Entonces veíamos ángulos que resonaban y comprometerse a esos países. Y también en Asia, por ejemplo, el tema económico, sobre la inestabilidad económica y que puede ser dado por la violencia. Entonces teníamos un argumento más persuasivo. Entonces teníamos diferentes ángulos y los más relevantes para poder llegar a gobiernos específicos y que puedan participar en conformidad. Muchísimas gracias, Ana, por esa respuesta tan integral. Brian, tienes la mano alzada. Por favor, si es que puedes presentarte tu organización y tu pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Soy Brian Rosen, estoy en Berkeley, California, y estamos con un proyecto con Oxfam America. Yo trabajé en Oxfam America por 13 años. No sé si recuerdas que yo estaba trabajando en el proyecto de armas basado en Nueva York, sí, y también dentro de la campaña de 1 millón de voces y rostros. Bueno, mi pregunta es con respecto a la construcción de la coalición.
porque en Oxfam trabajábamos con organizaciones médicas que fue instrumental y muy conveniente sobre los efectos de salud o sanitarios de las armas. Recuerdo que hubo una acción internacional de las armas pequeñas y que tú sabes, esa fue una red de acción con una estructura diferente y se enfocaba en otro un propósito específico. Lo que me pareció a mí que teníamos una gran base de coalición y luego Amnistía y Oxfam, ellos realmente querían duplicar ese esfuerzo del tratado. Yo estaba realmente muy sorprendido de cómo esto creció rápidamente con las organizaciones grandes. Estuve curioso de cómo ustedes pudieron evolucionar de uno a otro, cómo ustedes cómo podían tener el aval de otras organizaciones socias, cómo podían difundir más en la red al punto eh, con las campañas y con una diferente estructura. Bueno, creo que esto emanaba de la conferencia que había hablado al inicio de la presentación y esa conferencia dio la chispa para el respaldo para participar y decía muy bien las organizaciones grandes que tienen el gran alcance con algunos de estos países que exportan armas se puede actuar, se puede tener límites. Entonces, fue un gran reto y nos dio a nosotros el enfoque para la campaña, posiblemente aquel que nosotros estábamos, no, estábamos perdiendo. Así que, ¿o qué nos faltaba? Y como tú decías, los diferentes de difusión de niveles de acción, y eso era muy importante. Y a nivel internacional también, el tener un enfoque, tener un objetivo específico y cómo juntar a las personas, cómo ayudar a las personas en temas específicos y nos ayudó a nosotros a darnos ese mensaje y darnos a nosotros el acercamiento a los países que no teníamos antes. Nosotros teníamos diferentes capas, pero tuvimos también acuerdos regionales que empujaba, por ejemplo, la campaña, una de las cosas exitosas era fortalecer, cambiar la Unión Europea, es decir, su comportamiento dentro de la Unión Europea, a tratar de llevarlo a una ley en la Unión Europea y otros tipos de acuerdos similares y cómo también en el aspecto internacional, por ejemplo, los controles de importación y exportación, que había todo eso durante la campaña, había muchísimas cosas que ocurrían. Nosotros necesitábamos tener eso, de lo contrario es muy difícil tener un objetivo tan lejos un tratado, si es que está simplemente manifestando y decimos, quiero un tratado, ¿cuándo lo quieres? En 10 años. Tratas de participar a las personas o que las personas están lejos de ese objetivo, entonces tienes que desglosarlo y romperlo en diferentes piezas. Decimos, ¿qué necesitamos? 2, 3, 5, 2 años, la siguiente semana. Tienen que saber cuáles son estos objetivos a lo largo del camino y luego poder celebrar si es que van a ver a las cortas, a las medianas, a las más grandes. Pero esto puede pasar y las pequeñas alas a lo largo del camino se pueden decidir celebrar y apoyar la idea de un tratado. Y eso es muy importante porque las personas necesitan saber que existen esfuerzos y que sus esfuerzos tienen un impacto y se necesitan llevarlo esto también a las campañas de manifestación. Muchísimas gracias, Ana y Brian, por esa pregunta. Muy bien. Vemos otra mano. Teito. Y luego hay otras preguntas sobre el futuro del tratado. Muy bien, vamos con Teito primero. Muchas gracias, Ana. Espero que se me pueda escuchar. Mi nombre es Teito Gabaitis. Soy abogada de justicia climática. Nosotros hemos tenido muchos desarrollos y nosotros nos hemos aliado también al movimiento del tratado desde Botswana y quisiera saber sobre la alineación y el apoyo de las otras organizaciones y cómo ellas podían alinearse a los objetivos que tenían. Creo que tengo incógnitas sobre qué tan lento puede ser para llevar a estas personas donde quisiéramos que estén. Y para poder nosotros también
llegar al tratado de combustibles fósiles. Pero la idea es alinearlos y esto es una transición y tener una conversación gradual. Es un progreso bastante lento, ¿no? Pero quería preguntarte si es que esto fue algo que ustedes ya tenían en cuenta, que lo habían pensado, o qué estrategias tuvieron que adaptar ustedes para esto, a ese nivel de paciencia y o cuánto tiempo tenían que esperarse mientras hacían las conversaciones. No sé, por ejemplo, ustedes ponían 3 meses de conversaciones, pero al cuarto mes ustedes ya podían moverse y con todas las organizaciones conjuntas. ¿Cuánto tiempo creerías tú que se mantuvo las conversaciones para poder obtener un apoyo absoluto? Bueno, pienso que eso empieza desde un inicio. Cuando empezamos la campaña, realmente no sabíamos cuánto tiempo nos iba a tomar. Y pienso que también existen diferentes módulos de tratados que se pueden perseguir. Por ejemplo, desde fuera del módulo de la ONU, podríamos decir las emisiones de grupos de las minas terrestres y tenían ya instrumentos también de previsión. Estos fueron textos muy, muy fuertes y esto fue crucial para nosotros porque tratábamos nosotros de trazar este estigma y hacemos crecer a este grupo y era bastante efectiva esta táctica por fuera, pero luego entramos al módulo de la ONU en el interior porque existe una naturaleza interconectada increíble dentro del tratado de armas. Entonces, porque existen sistemas enormes de que producen estas armas y que muchas, porque hay también terceros y los terceros tienen ubicaciones de diferentes ubicaciones, lugares para diferentes destinos. Todos están involucrados los países que producen, que fabrican, que son de tránsito, todo eso necesitamos tener dentro de la ONU, eso, por esa razón. Pero había un debate constante si es que deberíamos tomarlo por fuera, si es que podríamos empujar con el grupo de las minas terrestres. Y en este momento podríamos decir que este fuerte, donde no muchos gobiernos estaban a bordo, pero se tiene un texto muy, muy robusto y sólido. Muchos países champions, por ejemplo, habían abordajes con Noruega, con México, y habían gobiernos que pensaban que lo más importante es traer a todos los gobiernos a bordo, sin importar si es que el texto empieza a debilitarse, porque la inclusividad es tener a todos adentro, y eso era lo más importante. Nosotros encontramos a Reino Unido, a Francia, nosotros coalición de campeones, defensores, bueno, éramos la coalición, muy bien, estamos en algún punto del medio y tenemos una visión de texto bastante robusto y constantemente nosotros debatíamos de eso y teníamos personas que estaban paradas en línea y se posicionaban mientras nosotros nos movíamos dentro de las negociaciones, porque existe una tensión constante en este sentido. No hay una respuesta sencilla para todo esto, pero se necesitan alianzas tácticas con las organizaciones también. Por ejemplo, nosotros teníamos sociedad con bancos principales, Credit y Standard Chartered, por un periodo corto donde hablábamos sobre el impacto del sistema financiero mundial y la estabilidad económica. Llegamos con una declaración donde decíamos bien, que se respaldaba con $3 trillones y que nos puedan apoyar a nosotros. Entonces teníamos almuerzos, reuniones de almuerzos, desayunos en París, en Londres, a veces estos banqueros estaban tan ocupados para poderles presentar y discutir esto, pero siempre va a ser algo de corto plazo, porque no se puede hacer una campaña muy grande en este sentido. Yo que requería algunas instancias donde nosotros nos comprometíamos con diferentes tipos de industria mientras pasaba la campaña y luego tuvimos unas líneas clave dentro de las organizaciones principales que evolucionaban y que siguen evolucionando en la etapa de implementación. Muchísimas gracias. Simplemente quiero verificar si es que nos puedes dar unas pocas palabras sobre los desarrollos futuros del tratado y posiblemente si existe espacio para las enmiendas y también desde el espacio diplomático posiblemente esta pregunta es un poco capciosa, pero después de esa vamos a tener una pregunta más y luego terminamos. Gracias. Bueno, la pregunta en el chat también dice cuál es el progreso y la influencia del tratado ahora y añadiría que se añadiría, modificaría el tratado ahora que se ha modificado y cómo se puede ayudar. Bueno, en la forma como se de obtener dinero, personas que los que apoyan, seguidores, no todos están involucrados, ¿no? En un proceso de tratado.
Eso puede pasar, pero cuando se llega a la fase de implementación, se vuelve más técnico, se puede ser más procesal. Hay muchos procesos y hay muchas personas más involucradas. El gobierno apoya muchísimo sobre estos criterios. Eh, Esto, por supuesto, no aplica si es que se critica las exportaciones que hacen. Y el Reino Unido ha sido un gran campeón de este tratado. Y esto se adoptó para evitar la venta de armas a Arabia Saudita, y también hubo una violación de las leyes en Yemen, por ejemplo. Entonces, también crítico poder como que criticar eso. También, si vamos atrás, el esfuerzo es bastante difícil, ¿no? Especialmente con los recursos limitados que se pueden tener, pero los mecanismos de implementación dentro del tratado son importantes. Y el tratado es posible lograr a todos los miembros del tratado, posiblemente no tanto, se necesita una mayoría, se debe ratificarlos y estamos enmiendas de marcha. Hemos pensado en esto en la fase de implementación y juzgábamos si es que esto era necesario para el impacto, si es que iba a tener impacto sobre la violencia. Así que la campaña empezó a empujar un poquito más hacia los criterios críticos con prioridad. Creo que es lo más difícil y les aconsejaría a aquellos que trabajan en tratado que realmente pongan mucho foco en los criterios de implementación en el tratado. El ICC, por ejemplo, tenía un mecanismo real para la aplicación de la ley, pero todo depende muchísimo también de la aplicación de leyes a nivel nacional, así que necesita que las campañas nacionales tengan esa supervisión al comprometer a los parlamentarios, los medios, presionando y criticando a los gobiernos cuando violan estos tratados. Así es como funciona esto. Pero, pero ¿cuáles serían los mecanismos adicionales? Los de reporte. Nosotros tenemos muchísimas publicaciones de reportes y priorizamos de eso. Los gobiernos también publican, o si es que se puede emitir posiblemente de manera privada. Hay un área ambigua en el tratado porque ahora hay tendencia de más gobiernos de emitir privadamente, y eso es un desastre, porque nosotros tenemos que tener esto públicamente y que ellos también rindan cuentas y sean responsables de manera pública. Eso es necesario dentro del proceso del tratado, porque esa es la manera van a tener a los co-gobiernos, y si es que ellos están violando o no están escuchando las voces que se necesitan escuchar. Más o menos así es el proceso. Muchísimas gracias, increíble. Gracias, Ana, por ese último punto. Y esto construye sobre la pregunta que quisiera preguntar. En toda tu presentación, tú enfatizaste la importancia sobre la construcción de la coalición, no solamente con otras ONGs, sino campañas con organizaciones de base y abajo el CRPD, y que fue bastante significativo, especialmente cómo impacta a las comunidades bajo el Tratado de Combustibles Fósiles. También estamos tratando de traer voces diversas, no solamente a las ONGs. Por supuesto, las ONGs son importantes, pero también las comunidades y que están afectados por el cambio climático. También habías hablado un poco sobre cuán importante es construir relaciones y comprensión con los funcionarios de gobierno, como de la misión de Liberia, que fue bastante sorprendente porque muchos países pequeños desarrollados o no, y no desarrollados, si es que en estos países pequeños, si es que tienes más de 4 personas, ya vas a considerar que tienes una gran coalición, y la comprensión de cómo la expectativa en esas misiones son también tan importantes, y es algo que yo no había visto en este espacio. Quisiera posiblemente indagar un poco más a cuál es la experiencia al construir las relaciones con estos países, cómo lo hicieron, cuáles son posiblemente las 3 lecciones más importantes que puedes compartir con este grupo, porque más y más de nosotros quisiéramos trabajar con más gobiernos. ¿Podrías guiarnos, por favor? Bueno, nuevamente, nosotros tuvimos esta división. Al comienzo teníamos individuos que desarrollaban relaciones con diplomáticos específicos o países específicos. A veces se tiene 2 o más niveles porque se necesita participación en diferentes niveles en los países, y otro que se negocia en Nueva York, porque ahí es donde se llegaban las negociaciones principales, en Nueva York. Por ejemplo, en el Pacífico tuvimos un acuerdo con Oxfam en las islas del Pacífico. Teníamos una serie de colegas con delegaciones de las islas del Pacífico. Eso nos permitió a nosotros como
dentro de las campañas este espacio. Segundo, esto reducía el incentivo de cerrar los gobiernos para las reuniones para los gobiernos, porque ellos sabían que había personas que hacían las campañas en el interior. Yo tuve algunas delegaciones, por ejemplo, y como éramos de alto perfil, otros gobiernos podían ver eso. Entonces ellos querían cerrar las reuniones porque tenían que estar ahí de todos modos a través de sus delegaciones. Entonces, ¿cómo mantener las reuniones abiertas? También dispusimos a las islas del Pacífico porque teníamos de esta coligación que estaba dividida en diferentes áreas temáticas y geográficas. Rápidamente pudimos coproducir un informe integral todos los días sobre las negociaciones que teníamos. Entonces, siempre teníamos expertos temáticos que trabajaban y ampliaban lo que hacían cada día y consolidaban todos los análisis y los compartíamos con las islas del Pacífico. Teníamos un reporte informativo que estaba basado en el Pacífico y decíamos, muy bien, aquí están las cosas, 5 cosas principales que ocurrieron, esto es lo que logramos de las negociaciones, estas son las 3 cosas principales que pensamos que puede pasar en miércoles y esta es una sugerencia de lo que pensaríamos que sería de su interés como Islas del Pacífico para avanzar. Y ya que hicimos de eso, nosotros estamos 2 pasos más adelante del juego que los mismos gobiernos. Entonces, en las Islas del Pacífico lo hicimos con CARICOM y con muchos gobiernos donde su capacidad era posiblemente menos que la nuestra, porque nuestros recursos eran combinados como coalición y había intereses mutuos también, y eso fue una forma muy valiosa de trabajar. También teníamos relaciones fuertes cuando se hablaba de la implementación, de la ratificación. Teníamos talleres de implementación, teníamos reuniones de confianza abierta, que es donde hablábamos con los políticos y diplomáticos de esas regiones. También pudimos asesorar y apoyar en la implementación mientras se adoptaba el tratado. Muchísimas gracias, Ana. Excelente poder ver esto. Sí, excelente poder saber todo lo que ustedes han hecho. Bien, debido al tiempo, nos estamos pasando un poco del tiempo, así que vamos a hacer una terminación rápida y quisiera pedir a todos, por favor, que prendan sus cámaras para tomarnos una fotografía de grupo de toda esta sesión. Muchísimas gracias, Ana, y a todas las personas que se encuentran en esta sesión. Gracias a ti especialmente por compartir con nosotros tus reflexiones tan profundas sobre el Tratado de Comercio de comercio de armas. Va a haber muchísimo. Quisiera aprender, voy a volver a ver la grabación para poder escucharte nuevamente. Hablaste de la importancia de la biodiversidad, de la presentación. Existen muchos paralelos de cuál fue el problema dentro de las conversaciones del Tratado de Armas y el cambio climático, los combustibles fósiles, el cambio climático, la inseguridad en las diferentes naciones. Y el problema no se origina de aquellos que están en las líneas frontales de la crisis, los elementos y los costos económicos de abordar el impacto de las armas y el costo económico para el cambio climático. Eso es muy importante y creo que eso es algo que como tratado de combustibles fósiles podríamos abordar mucho más. También compartiste sobre los insumos y las coordinaciones con los diferentes electorados de las ONGs, la coalición y los ejemplos que tú proviste sobre las clasificaciones cuando llegas al final del juego. Y creo que eso es muy importante como coalición. Nosotros necesitamos, y como red, tenemos que ser conscientes de que nosotros vamos a colocar los estándares más altos para el tratado de combustibles fósiles, pero los gobiernos van a tener que tomar esas decisiones y como coalición debemos de estar listos para poder participar con ellos cuando llegue el momento. También tener un aprendizaje continuo y no tener miedo a hacerlo mal y sino aprender de las lecciones aprendidas y eso es muy valioso. Y las últimas notas también sobre la fase de implementación y el corazón del tratado es cómo va a ser implementado y no debemos olvidar eso mientras nosotros avanzamos. Simplemente quiero decir muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, a todos los que pudieron tomarse el tiempo para asistir a esta sesión, a los organizadores, organizaciones, socios y todos los participantes. Por favor, una nota rápida en nuestra siguiente sesión va a ser el mayo 22, 4 p.m. UTC y vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas de las minas terrestres. ¿Están interesados en esto? Yo sé que ustedes van a estar interesados en la siguiente reunión. Muchísimas gracias. Vamos a tomar una foto rápida del grupo y nos despedimos. Por favor, prendan sus cámaras para que aparezcan en la fotografía. Muy bien, y vamos a tener a Zoe también para que tome. Muy bien, por favor, todos sonrían. Uno, dos.
Excelente, muchísimas gracias a todos, son adorables y hermosos, así que muchísimas gracias a todos por venir. La grabación para esta sesión va a estar en el link que Liz ya lo publicó y esperamos verles en mayo 22. Gracias a todos y hasta luego.